buenos días, esto es Tribuna Política y como cada mañana a partir de las 7 estamos aquí con usted para llevar cada uno de los temas que no solo en la actualidad política nacional se van desarrollando, sino también acercándonos un poco a brindarle la información de cada acontecimiento en los partidos que van desarrollándose previo a las elecciones 2018. Como bien se anunció el día de ayer, hoy nos iba a acompañar en esta mesa de diálogo el secretario del Partido Liberación Nacional, el señor Fernando Zamora, a quien saludamos. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días, doña Eliana, a todos los compañeros de la mesa, don Vladimir, y bueno, pues un gusto estar aquí, un honor. Claro que sí. Sí, Argentina. Por supuesto. Entonces, Argentina y don Vladimir, muy buenos días. Muy buenos días. Entonces, para ganarle unos minutos al tiempo, quizás aquí iniciamos, básicamente aprovechando la visita de don Fernando, quizás para poner un poco sobre la mesa la temática de lo que va a hacer o cómo se están organizando un poco en el Partido de Liberación Nacional para la convención de el 2 de abril, y aprovechando su visita, un poquitito de algunos otros datos que tenemos acá para que usted nos siga y esté con nosotros. Quizás, don Fernando, cómo se están organizando, cuál es el procedimiento, en el entendido que no solo se elige un candidato a la presidencia, sino también una estructura de antes de que de partido. Fernando, quizás es importante decirle a los televidentes y radioyentes que la figura del secretario general de un partido es muy importante en la estructura nacional de los partidos políticos. Lamentablemente la cultura política nuestra no les da presencia pública de primera línea, pero los secretarios generales, incluso más allá de los propios presidentes formales de los partidos, son casi los voceros de los partidos y son actores muy importantes en la vida política de los países. Nosotros desgraciadamente no hemos desarrollado esa cultura de tener en el debate político siempre permanente, diario, a los secretarios generales como voceros de los partidos, y esto en parte porque los partidos políticos en Costa Rica carecen de presencia pública, no tienen identidad pública, no tienen pronunciamientos públicos, no participan de la discusión política. Nosotros no vemos aquí al Partido Liberación Nacional con pronunciamientos, con manifiestos, con opiniones frente al gobierno, frente a proyectos de ley. No le estoy haciendo esto por crítica, estoy diciendo en general de los partidos políticos, pero usted es el que está invitado hoy aquí y lamentablemente tuve que meterle ese hachazo de entrada. Qué dicha que vino para poder compartir con usted, porque usted es como la columna vertebral hoy del Partido Liberación Nacional. Sí. La cara visible, al menos por este momento. Bienvenido, don Fernando, pero además sí queremos escuchar algunas de sus... algunos de los detalles de este proceso que ya está relativamente cerca. Sí, claro. Bueno, en efecto, para serle honesto, don Vladimir, viera que nosotros sí nos hemos venido pronunciando constantemente. Lo que pasa es que incluso usted, o sea, cualquier ciudadano entra a la página del Partido Liberación, sobre todo la que está en Facebook, que es la que mantenemos más activa, y nosotros constantemente nos estamos pronunciando en relación a casi todo. Más bien, para mi gusto, más de lo que debería ser, porque yo creo que tampoco los partidos, vamos a ver, tal vez su fracción sí y sus diputados, pero los partidos como institución no siento que deban estar opinando y hablando de todo y constantemente. Pero sí, nosotros constantemente, más bien, lo que pasa es que debo reconocer que no tienen mucha difusión. Tal vez en buena medida puede ser culpa nuestra, puede ser nuestra responsabilidad, porque en realidad si cada pronunciamiento uno le trata de acceder a los periodistas y promover que los periodistas den un buen seguimiento a los pronunciamientos, tal vez estos pronunciamientos estarían más vivos en la escena nacional. Pero más bien es constante. Es más, incluso le cuento, íbamos a pronunciarnos sobre el tema el desastre que se estaba viviendo en la Cancillería con algunos embajadores o cónsules, y más bien detuvimos el pronunciamiento precisamente porque ese mes ya nos habíamos pronunciado 4 veces sobre diferentes temas, y uno de ellos había sido el tema también de relaciones internacionales
de lo que había sucedido con los medios de prensa en Venezuela. Entonces, el comité ejecutivo decidió que ya iban a hacer como 5 o 6 pronunciamientos en un mes. ¿Y eso qué los perjudica? No. Hace mostrar es que es un partido vivo y que está presente. Sí, tal vez sí, pero al final se decidió que eran muchos pronunciamientos y que eso también, le voy a explicar, eso también muchas veces desgasta, porque cuando yo, político, digamos, te llamo a vos periodista para un tema constantemente, cuando tengo un tema que quiero darle especial énfasis, ya hay como una rutina ahí que ha desgastado esa capacidad de ser noticia, ¿verdad? Entonces, por ahí es que algunos compañeros han tomado esa consideración, pero vieras que más bien tal vez nos estamos constantemente pronunciando, tal vez es que los periodistas no le dan tanta fuerza o eco a nuestros pronunciamientos, pero sí, aunque reconozco también de que es importante, don Vladimir, aunque sean muchas veces, es importante pronunciarse y hacerlo en todos los aspectos de la vida nacional que sean relevantes para la vida pública. Yo estoy de acuerdo con usted que las noticias se pueden fabricar y hacer y publicar, pero también pienso que para un partido político hay que seguir la política de la gallina y no la de la tortuga. La gallina pone 500 huevos y no le dice a nadie, pero la gallina pone uno y hace un escándalo. Y un partido como Liberación, si puede poner 5 huevos y hacer 5 escándalos, debe hacerlos. Sí. Igual para todos los partidos, pienso yo, pero digamos... Y además hay otro aspecto importante de la vida de los partidos, que es la llamada línea política. Liberación define líneas políticas, define planteamientos políticos. Es el partido, el sombrero, digamos, la paraguas de todos los liberacionistas, dentro de ellos la fracción parlamentaria. La estrategia sería definir, o la estrategia de comunicación debería ser efectivamente posicionar ciertos temas en los que Liberación Nacional podría ser un referente y no tanto estar buscando a los periodistas, sino como que los periodistas lo busquen para emitir criterio. Uno de esos criterios es precisamente el que queremos escuchar al inicio de esta conversación sobre esos detalles, esos aspectos organizativos, sí, pero también de corte político que implica la realización de la convención y además la renovación de las estructuras internas del partido. Sí, bueno, vamos caminando muy bien. Mire, yo le debo decir algo a los liberacionistas en general y a la teleaudiencia. Nosotros realmente tenemos un Tribunal de Elecciones Internas muy serio, muy responsable. Más aprovecho este foro este escenario para felicitar a don Alvis y a su equipo. Alvis González, nuestro presidente del Tribunal de Elecciones Internas. Mire, es un profesional, don Alvis, un colega, un abogado, que pese a su labor ordinaria y regular que tiene que ejercer como abogado, porque él no es funcionario del gobierno ni es funcionario del partido, hace una labor encomiable, sacrificando mucho de su tiempo personal, constantemente recibiendo llamadas de nosotros en momentos en que muchas veces le manda un mensaje de texto: ahora no te puedo contestar, estoy en audiencia. Se refiere a un juicio tal vez de algún cliente privado de él en el que está. Inmediatamente sale de su juicio y sí, don Fernando, ¿en qué le puedo servir? Y ahí está disciplinadamente laborando. Está saliendo todo muy bien. En este momento, el gran protagonista de aquí al 2 de abril, el gran protagonista, y unos días después, hasta que se consolide el escrutinio, el gran protagonista de la política nacional a lo interno de Liberación Nacional es el Tribunal de Elecciones Internas, quien ha venido haciendo un trabajo loable, un trabajo serio. Como ellos tienen mucha experiencia, casi todos los miembros del tribunal ya han sido miembros de ese tribunal en anteriores elecciones, en anteriores distritales y convenciones, y la cosa va caminando muy bien. Bueno, organizándose todos, son aproximadamente 13,000 posiciones las que se... Para las elecciones que vienen el 2 de abril, ¿qué están eligiendo en Liberación Nacional? Exacto, 13,000 posiciones prácticamente. Por supuesto que, como todos sabemos, la más importante es la candidatura presidencial del partido. Se van a elegir todos los miembros de los movimientos, todos los miembros de los sectores. Y ¿cuáles son esos movimientos y cuáles son esos sectores para nuestros televidentes y oyentes? Sí, bueno, los movimientos y sectores son trabajadores, juventud, femenino
trabajadores, juventud, femenino y cooperativa son los movimientos. También están una buena parte de sectores grandes, profesionales, en fin, hay una gama, digamos, de todas las áreas de la vida nacional. ¿Tiene un sector sindical como lo tenía en el pasado o no lo tiene? Sectores sindicales, solidaristas, en fin, hay toda una gama, digamos, educadores, es una gama casi, digámoslo así, público, sector público, una gama de todas las áreas de la actividad nacional, sector empresarial. En todas las áreas o gamas de la actividad nacional, el partido tiene un sector. Se eligen además por los representantes de los distritales, que son aquellos que van a ir de las distritales a las asambleas cantonales. Esas asambleas cantonales a su vez van a elegir representantes a las asambleas provinciales. Bueno, valga la aclaración de que las asambleas cantonales son las que eligen nuestros candidatos a regidores y nuestros candidatos a alcaldes. O sea, hoy, el 2 de abril, en esta época, vamos a elegir los representantes a las cantonales. Sí, aclaro que eso no significa que vayamos a elegir a los regidores y a los candidatos a alcaldes, porque la gente puede confundirse. Eso están dejando preparada prácticamente toda la base de la campaña del 2020. Exacto, bueno, no quiero confundir a la gente, a la población que crea, no, como ya van a elegir a los alcaldes, y no. O sea, se eligen a los representantes que van a ser miembros de las cantonales. Esas cantonales, dentro de algún tiempo, un par de años, van a elegir los candidatos del partido para regidores y para alcaldes. Bueno, a la vez esos representantes, como dije, a las cantonales, eligen a los representantes a las provinciales, y los representantes a las provinciales van a elegir a los representantes territoriales del partido en la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional es la que designa o elige nuestros candidatos a diputados, que van a ser por los representantes o las caras del partido en la elección de la papeleta de diputados del próximo febrero de 2018. Muy bien, don Fernando. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo está ese término que ustedes utilizan, la familia liberacionista? ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es en este momento? Porque la idea también es que cada uno de los televidentes pueda conocer del proceso, la importancia que tiene, cómo se organizan. En realidad hemos venido hablando un poco sobre qué son las convenciones, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo se está organizando el Partido Liberación Nacional? ¿Cómo se está organizando su gente? Sabemos que no necesariamente es un partido con 4 precandidatos, que cada quien tiene su gente y apuesta por su gente. Entonces, esa organización, usted como secretario, esa organización, ¿cómo se está dando? Hacia dónde van, de qué forma van a dirigir los planteamientos ustedes para que las cosas lleguen a un buen término en el tema de convención, y que cada uno de los televidentes pueda comprender un poquito lo que es ese proceso. Pero antes de que usted me conteste, hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud, pero no he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer. Un mensaje de Diario Extra. Porque Salud y Algo Más nació para cuidar su salud, su educación y por supuesto su familia.
Nos vemos todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde con los mejores especialistas. Los esperamos por Extra TV, Canal 42. Rincón Taurino se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV, el canal del pueblo. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Continuamos en Tribuna Política, hoy con la grata compañía de don Vladimir de la Cruz y doña Argentina Artavia como analistas en este espacio, y la visita del señor secretario del Partido de Liberación Nacional, el señor Fernando Zamora. Don Fernando, antes de hacer la pausa, decíamos, realmente como secretario, 4 precandidatos, toda una organización. ¿Cómo podemos poner de manera sencilla la organización de la convención de un partido como Liberación Nacional con 4 postulantes a la presidencia? Pero además de eso, todas esas papeletas que usted nombra, la papeleta de la mujer, trabajadores, cooperativa, todo eso. Ok, bueno, básicamente, para hacer una breve explicación, voy a enumerar muy brevemente para hacerlo en simple. El partido, convoca a elecciones, algo que se hizo desde el año pasado. Se convoca a todos los que quieran participar como miembros de esas posiciones que expliqué ahora, distritales, movimientos, sectores, etcétera, etcétera. Se hace una convocatoria formal que salió en los periódicos, salió en los medios de comunicación, se hicieron conferencias de prensa. En diciembre arrancó el proceso de inscripción. Se inscribieron 4 en cuanto a los puestos más importantes, que eran candidatos a la presidencia de la República. Se inscribieron 4 precandidatos, que como todos sabemos, el expresidente de la República, José María Figueres, el diputado Antonio Álvarez, el diputado Rolando González y el exdiputado Sigifredo Aiza. Fueron los 4 que se postularon. Junto a ellos se inscribieron para 13,000 posiciones, una cantidad grande de candidatos. Esas posiciones que expliqué, desde delegado de un distrito rural del país hasta el candidato a la presidencia de la República, para un total de 13,000 posiciones. A inicios de febrero se cerró la inscripción definitiva tanto de candidatos como de todas las diferentes posiciones a los que se inscribieron, que incluye, por supuesto, presidentes provinciales de sectores de movimientos, presidentes nacionales de movimientos de sectores, presidentes cantonales, etcétera, etcétera, de esos movimientos y sectores. Y se cierra en febrero y, la actividad va a ser el 2 de abril, la convención. Y es una convención por estatuto, que es una convención ampliada, en donde se elige, ese mismo día se eligen todos los candidatos de esas posiciones respectivas. Entonces, eso es así más o menos como se puede a grandes rasgos definir que se ha organizado el partido en ese ínterin de toda esa etapa. El Tribunal de Elecciones Internas pues es el ente organizador de la actividad, el ente organizador de cada detalle, de garantizar la limpieza del sufragio, ¿verdad? La imparcialidad de todos los actores que intervienen propiamente en el escrutinio. Y eso es lo que podríamos resumir como estamos en este momento organizados. ¿Puede participar cualquier costarricense en el proceso? Cualquier costarricense, obviamente, que tenga, como decimos los abogados, capacidad civil, o sea, más de 18 años, su condición de ciudadano, y
por supuesto que sea liberacionista. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo que sea liberacionista? Entonces, ¿es una convención cerrada? No, es una convención abierta en el tanto todo aquel que sea liberacionista participa, ¿verdad? Pero sí debe, antes de emitir el sufragio, ahí mismo en el acto del sufragio, debe garantizar su adhesión al partido. Muchos me preguntan, bueno, pero entonces sí es cerrada porque tiene que ser liberacionista. Bueno, eso sería una forma muy sui generis de verlo, porque es en realidad muy amplia la apertura en el sentido de que si usted fue de la unidad o de un partido X ayer y decide en ese momento adherirse al partido, puede votar. O sea, no hay ningún padrón cerrado, ni hay ningún, simplemente haya sido, es más, usted el día anterior pudo haber sido de un partido determinado que no sea Liberación Nacional, pero ese día puede usted llegar y puede... Tiene que firmar entonces, al firmar esa adhesión, la pregunta es, ¿puede esa persona que vota ir al partido Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, PAC, Nueva Generación, no importa cuál sea, y hacer lo mismo? Bueno, sí, es que ahí es la pregunta, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué tan abiertas o qué tan cerradas son las convenciones? En realidad, aquí hay un doble juego. Sí, en realidad, vamos a ver, es una elección abierta, ¿verdad? Porque, por supuesto, eso que usted dice puede dar. Yo puedo decir hoy, si le doy la adhesión al partido, voto a Liberación Nacional el 2 de abril. Y resulta que la convención de la unidad es el 4 de abril, 2 días después o al día siguiente, y hacen lo mismo, y eso los partidos no lo podemos controlar. ¿Qué es en lo que sí nosotros controlamos? Nuestros candidatos. O sea, eso sí no se puede hacer si usted quiere aspirar, eso es otra cosa. O sea, para que la gente no se confunda. O sea, una cosa es ejercer el derecho al sufragio, ir y votar por un candidato determinado, y otra cosa es ser candidato de Liberación. Ahí sí no, ¿verdad? Si usted quiere ser aspirante de Liberación Nacional a una distrital, aparecer en una papeleta de Liberación Nacional. Nacional. Porque eso se requiere militancia partidaria. Sí, pero entonces, ¿cuál es el sentido de la boleta de adhesión? Exactamente. Sí, bueno, en realidad es una vocación de militar, o sea, lo que se hace al obligar de que usted firme es al menos que asuman un compromiso o una vocación de militancia a futuro, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, nosotros no podemos, no hay, la sociedad ni Costa Rica establece, ni el partido al interno establece un mecanismo que obligue a esa persona a mantenerse siendo simpatizante, ¿verdad? Porque en realidad es ser simpatizante de un partido, simpatizante del partido. Pero por lo menos, le voy a ser honesto, el que llega y vota y unos días después vota, esa es la gran minoría, la ínfima minoría. En realidad, el que va y vota en la convención, digamos lo que podríamos atrevernos a decir que es por el comportamiento histórico partidario, ¿verdad? Es un 95%. El que dio la adhesión y votó, el 95% de los casos es porque en efecto es una persona liberacionista. Es muy, muy ínfima la cantidad de electores que llegan con una intención, digamos, de intervenir sin ser miembro del partido, digamos que por hacerle daño a ese partido y poner un candidato que no sea el más representativo, qué sé yo, es ínfima. En realidad, el hecho de que vayan y den la adhesión es muy consecuente y coherente con la realidad, digamos, que el partido tiene en cuanto a su militancia. Muy bien, don Vladimir. Ese día no se va a firmar ninguna boleta de adhesión a Liberación. Ese día nada más se va a votar y la gente firma el padrón nacional electoral como persona que votó, para que nadie llegue a votar 2 veces por él, digámoslo así. Así es. No, pero ¿ustedes sí. tienen una boleta de adhesión? Sí, eso que se... bueno, sí. Yo dije que no, creí que lo estabas afirmando. No, sí. Digamos, ese padrón, en efecto, donde se firma, tiene una declaración de adhesión al partido. Esa organización del partido está en todos los distritos del país, en los 485. Correcto, en los 485. Van a ver cuántas mesas
Bueno, en algunas, obviamente, bueno, son muchas mesas. Ese dato no quisiera, no importa. Es un dato muy exacto que sí el tribunal lo maneja y además no lo podría dar porque es un dato que es caprichoso en el sentido de que muchas veces se piden mesas y se arman. Ustedes trabajan con la División Administrativa Territorial Nacional, no con la división que establece el Tribunal Electoral, que es otra. Exacto. Son con los distritos. 485 distritos en el país. Exactamente. 81 cantones. Y a veces se decide en el ínterin, se decide abrir alguna mesa, entonces no te podría dar el dato exacto, porque creo que el tribunal lo tiene. No tendría importancia, digamos. Lo importante es que están en todos los distritos, sí. Yo coincido con usted en que puede haber una ínfima cantidad de personas que llega a votar malintencionadamente a buscar el peor de los candidatos y no el mejor. Correcto. Pero en este programa yo he insistido muchas veces, o varias veces, que abierto el padrón como está para la convocatoria que ustedes han hecho, los costarricenses también tienen la oportunidad de ir a escoger dentro de esos 4 candidatos el que consideren mejor, pensando en el mejor, no en el que cada uno pueda considerar peor. Porque al final todos los costarricenses estamos deseando que llegue el mejor de todos los candidatos, de todos los partidos a gobernar el país, no el peor. Correcto. Y esa oportunidad que la ofrece el Partido Liberación Nacional, que la ofrece la Unidad Social Cristiana, que la ofrece el PAC, que son convenciones llamadas abiertas, puede ser una manifestación importante de expresión de voluntad popular y de democracia manifestada alrededor del partido. Yo también estoy de acuerdo en que quien llega a votar a la convención del Partido Liberación Nacional es alguien que simpatiza con el partido. Difícilmente es alguien que no es simpatizante. Correcto. Y eso no le va a producir ningún daño ni al partido, ni a la democracia, ni a los otros partidos. Así es. Pero entonces, ¿dónde queda el discurso? Discúlpeme, pero ya aquí yo tengo que hablar. ¿Dónde queda el discurso que hemos venido diciéndole a la gente? Por favor, involúcrese, por favor, ejerza su derecho, por favor, participe. Usted puede ir a ejercer su derecho al voto y vincúlese, ojalá, en todas las convenciones, en el sentido de que usted pueda conocer y elegir el mejor de los candidatos a su juicio, que esté presente la democracia en nuestros hogares y que realmente podamos manejar las cosas a ese nivel. Si yo tengo que dar la adhesión aquí, porque obviamente usted está diciendo que es la adhesión lo que hay que darle al Partido de Liberación Nacional, entonces, y si tengo que ir al PUS y darle la adhesión al PUS, entonces ahí es donde uno dice, señores, ¿qué sentido tienen estas cosas? Sí, entonces, ¿dónde queda ese asunto de convenciones abiertas, convenciones cerradas, y tengo que dar una adhesión? O yo no sé si doña Argentina me puede, o usted, Bueno, no, el espíritu es que a la Convención de Liberación Nacional vayan los liberacionistas. Sí, así o sea, nosotros, ustedes como periodistas, por supuesto que están en todo su derecho de hacerlo, pero nosotros como partido, a quienes convocamos es a los liberacionistas. Lo óptimo para nosotros es que en nuestra convención no vote nadie que no sea un liberacionista. Y si ayer fue del partido de Alianza por San José o el que sea, el partido que sea, y quiere incorporarse a Liberación Nacional, bienvenido es, pero que se mantenga en Liberación, no que venga hoy, se incorpore a Liberación y que, mire, Ileana, ¿qué ganamos nosotros como partido con que venga una persona, nos dé la adhesión, vote por nuestro candidato y después en febrero del 2018 vote por el candidato de otro partido? O sea, si al fin y al cabo no se logró el objetivo que nosotros tenemos. Entonces nosotros aspiramos, nuestra vocación es de militancia, de unos simpatizantes permanentes, fieles al partido. Y pues ustedes, como les repito, ustedes pueden convocar a que los ciudadanos voten en todas las convenciones, pero para nosotros, y supongo que para los demás partidos, por lo menos los partidos más grandes, la Unidad y Liberación, nuestra aspiración es que la gente se mantenga en los partidos y que a las convenciones donde se voten sean nuestros adherentes y militantes y simpatizantes. No queremos gente de otros partidos votando en nuestra convención. Los partidos comunistas y los partidos de izquierda tenían a sus militantes reunidos en células y en comités. Tiene Liberación Nacional una organización de comités donde los liberacionistas puedan reunirse con periodicidad, donde reciban información
tiene el Partido de Liberación Nacional ahí en el Balcón Verde, en la Sabana, espacio para dar conferencias semanales sobre los temas nacionales, discutir, reunir, convocar a esa militancia liberacionista, darle vida al partido, o es solo un cascarón lo que hay ahí? Absolutamente es así, un partido con una vida grande. En este momento debo reconocer que eso sí es, en este momento está detenido momentáneamente por la convención y las elecciones, pues todo el mundo está, los militantes están involucrados en la actividad electoral. Pero cuando pasa la actividad electoral, y esto ustedes lo pueden ver en nuestras páginas oficiales, páginas de Facebook, incluso en la página personal mía de Facebook, de Fernando Zamora, ustedes se van al registro histórico de Facebook mío y ustedes ven constantemente que yo informando, esta semana se reúne el lunes la Secretaría de Asuntos Solidaristas, en la otra 2 días después la Secretaría de Empresariales, que por cierto muy viva, la Secretaría de Asuntos Empresariales, la Secretaría de Capacitación constantemente, la Secretaría de Gremios Profesionales constantemente activa, planes y programas. Bueno, ustedes recordarán que de previo al Congreso del partido hubo una vida reflexiva del partido muy fuerte. Entonces, indudablemente el partido tiene una vida reflexiva en momentos en donde no hemos sido o no hemos convocado, la dirigencia no hemos convocado a su militancia al combate electoral. En ese momento que no estamos convocando a la gente al combate electoral, los convocamos a la reflexión, a la actividad reflexiva constante, y ustedes pueden ver que el Balcón Verde casi, es más, les voy a confesar algo, teníamos problemas porque muchas veces era tanta la actividad de seminarios, capacitaciones, que mi asistente Alexandra en más de una ocasión en el año pasado me llamó angustiada y me dice: don Fernando, como decimos los ticos, nos jalamos una torta. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Alexandra? Porque por error dimos espacio en ese momento de la sala de conferencias del partido. Tenemos una sala de conferencias, dimos espacio, qué sé yo, al movimiento de mujeres, pero también por error se lo dimos al de profesionales, y de ahí viene la actividad, vienen los dos y ya tienen sus conferencistas. Bueno, yo di orden que este año, cuando desmantelen las oficinas, todo porque cada año nosotros lamentablemente tenemos que poner una serie de anaqueles y una serie de divisiones para las cuestiones electorales. Yo di orden de que una vez que se desmantele eso, ya no se hagan más divisiones, para tener 2 salones, ya no solo uno, sino 2 salones de sesiones en el partido, o sea, 2 mini auditorios, digámoslo así, porque no son salones, son como auditorios, 2 auditorios, precisamente porque en época no electoral la vida reflexiva y de seminarios, de actividades, de reuniones constantes del partido es muy fuerte. Indudablemente Liberación Nacional tiene, por decirlo así, 2 momentos durante periodos electorales y no electorales. Indudablemente en este momento están abocados a la organización y la estructuración de un proceso de elecciones internas, y eso, como está señalando usted, los consume. Sin embargo, hay 2 preguntas que yo quiero hacerle. En primer lugar, en ese momento no electoral, usted señala que hay seminarios y que hay conferencias y que hay demás, pero están centralizados o focalizados en San José. ¿Qué sucede con esas otras comunidades mucho más alejadas que deberían tener también la posibilidad de la formación y de la capacitación para que un partido permanezca activo? Y lo otro es hablar un poco de lo que es esa plataforma ideológica que usted señala, esa identidad ideológica partidaria que algunos propios liberacionistas hace ya algún tiempo han venido señalando como una pérdida de identidad, como un alejamiento de los postulados ideológicos básicos. ¿Qué opina sobre el particular? O sea, yo sé que un partido se mantiene ligado o apegado a esos principios,
pero no es, o es muy frecuente escuchar que Liberación Nacional dejó de ser socialdemócrata, dejó de estar apegado, ligado a esos principios fundamentales. Bueno, dos preguntas. Le contesto la primera. No, nosotros constantemente estamos haciendo actividades también afuera. Le referí eso para darle, o sea, lo que mencioné sobre las oficinas centrales del partido, a las que aludió también don Vladimir, fue como para dar un ejemplo y pues contestarle la inquietud a don Vladimir. Pero nosotros incluso el año 2015 y 2016 fue un año en donde prácticamente en todas las comunidades llevamos el Congreso del partido, se hicieron actividades en casi todos los cantones del país, y los cantones en donde no se hizo una actividad formal del partido, donde fuimos los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Fue porque se hizo una actividad, se reunió cantones cercanos, qué sé yo, por ejemplo la zona norte, se hizo una sola actividad que reunió Upala, Guatuso y Los Chiles, ¿verdad? O en el caso de Cañas se hicieron varias actividades, y en Guanacaste se reunieron, algunas eran regionales, no siempre eran cantonales, pero en los 2 años no faltó un cantón en el que el partido no tuviera una actividad o varias actividades cantonales en cada uno de esas regiones. Entonces, la actividad del partido en ese sentido, incluso este comité ejecutivo vino a hacer algo que no se había hecho, que era utilizar el dinero de capacitación que el Tribunal Supremo de Elecciones de la Deuda Política ha destinado a los partidos. Prácticamente ese dinero lo teníamos intacto, y Liberación Nacional, cuando asumimos el nuevo comité ejecutivo, que con este servidor como secretario general, como decimos popularmente, le entramos al tema de los recursos de capacitación, y prácticamente logramos aprovecharlos, que era algo que no se estaba pudiendo hacer. En cuanto a lo segundo, eso es un tema, bueno, que difícilmente se puede contestar de una forma tan simple como en una contestación de unos segundos. Yo lo que le puedo decir es que Liberación Nacional no ha traicionado sus principios y sus postulados socialdemócratas. Lo que pasa, para contestarlo así en segundos, no es lo mismo la socialdemocracia de 1950, de 1960 y de 1970 aún, que la democracia del 2017. Y lamentablemente sí hay algunos dirigentes, digamos, que se han, o algunos intelectuales a lo interno, no solo del partido, sobre todo a lo interno del país, que quisieran o que sueñan con que Liberación Nacional mantuviera una socialdemocracia al estilo de 1950. Bueno, nosotros hemos constantemente indicado de que el que quiera un esquema ideológico para el 2017 que sea de 1950, que se vaya al partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Que es un partido... Es decir, socialdemócrata. No, pero que es un partido estatista que quiere aplicar la receta de la Costa Rica de 1950 y 1960 a la Costa Rica del 2017, y eso no se puede. Eso, la experiencia, es que no solo la realidad o no solo los esquemas ideológicos, es que la experiencia práctica ha demostrado que eso es inviable. Lo ha demostrado en Europa, lo ha demostrado en América Latina, y eso hoy, aplicar un esquema ideológico y una praxis política a la socialdemocracia idéntica a la que se aplicaba en 1960 y 1970 a hoy, eso llevaría a Costa Rica, a la economía costarricense y al funcionamiento del Estado a un colapso. Entonces, me parece que debería haber un poquito más
de honestidad o de sinceridad de parte de las estructuras o de la cúpula del partido para decir que evidentemente esa liberación que algunos añoran todavía, y estoy hablando de militantes, o sea, de dirigentes que tradicionalmente, o sea, que crecieron siendo liberacionistas, que han incluso enfriado sus amores partidarios precisamente porque no se sienten identificados con esa liberación de hoy, aún a pesar de que han señalado constantemente que no han dejado de ser socialdemócratas. Pero yo quiero referirme también a algo que usted señaló, y es el tema del financiamiento, y que me parece muy importante. ¿Cómo están controlando el financiamiento de los precandidatos? Porque es evidente que hay algunos que tienen más publicidad, o sea, es evidente la publicidad no solamente en medios de comunicación, sino en la calle, ¿verdad? Y entonces el tema del financiamiento es importante, no solamente por la cantidad de dinero que entra, sino quiénes están detrás de esa dispensa de recursos, porque bueno, como lo podríamos hablar en tico cotidiano, no hay almuerzo gratis. Entonces, ¿hasta dónde ese financiamiento y esos recursos que entran, los otros ciudadanos comunes y silvestres, no sabemos de dónde, podrían implicar, digo podrían porque no, tampoco lo podemos asegurar, esos aportes de campaña, hacer más difícil que esa plataforma ideológica de la que usted nos habla pueda cumplirse, que esos valores que tiene el partido se puedan cumplir cuando hay poderes económicos importantes detrás de esos aportes? Sí, bueno, sobre las dos observaciones. Bueno, la primera es que tal vez no tengo muy claro cuando se refería a lo de la honestidad ideológica. Nosotros tenemos una absoluta claridad ideológica, y indudablemente el Partido Socialdemócrata en Costa Rica, el único partido socialdemócrata en Costa Rica es Liberación Nacional, porque aplica la socialdemocracia moderna como se debe y se entiende hoy en el mundo, ¿verdad? Otros partidos, no sé, no conozco por lo menos formalmente que se digan socialdemócratas, pero lo que pretenden plantear es una socialdemocracia que se vivió hace muchos años y que era para una realidad distinta. Claro. Sí. No es bueno, un Estado que es el que equilibra y es el que balancea sobre todo los recursos económicos, y no es el mercado, como algunos dirigentes de Liberación Nacional lo hacen cuando dicen es que es el mercado el que va a controlar la oferta y la demanda, y eso, perdón, pero no es muy socialdemócrata, es mucho más de corte liberal o neoliberal, y eso se aparta de los principios básicos de Liberación Nacional. Por lo menos no está dentro de su carta ideológica. No, es que no hay, en eso no hay, primero que todo lo que tenemos que tener claro es que, lo primero es que no hay una receta, o sea, en materia de política económica esto no se trata de decir, bueno, aquí vamos a aplicar esta receta y vamos a intervenir la economía o no lo vamos a hacer. Habrá momentos en que es necesaria una intervención de la economía, y habrá momentos en que hay que liberalizar ciertos aspectos en un momento determinado. Eso es parte de digamos, del pragmatismo que debe existir dentro de un concepto de equilibrio para que la economía de un país funcione, y también para que la distribución de los recursos en una sociedad funcione. Una cosa para nosotros fundamental es la democracia económica, es el sector de economía social, y Liberación Nacional en los últimos años ha entendido que una forma de hacer socialdemocracia moderna, más que a través de la intervención de un Estado ultrarregulador y un Estado que pretenda hacer las cosas por sí mismo, es el fortalecimiento de la democracia económica. Eso es hacer socialdemocracia sin aplicar un esquema intervencionista radical como el que lo hacía la socialdemocracia en el siglo pasado. Pero es una realidad totalmente diferente. Eso por un lado en relación a su primera observación. Liberación Nacional es un partido socialdemócrata, pragmático ciertamente, pero es un partido moderno que ha sentado las bases, sigue siendo un partido con una aplicación ideológica moderna que ha sentado las bases para que Costa Rica se mantenga en un nivel de crecimiento económico desde los años
desde inicios de este siglo, desde el siglo XXI, de forma estable y permanente. Y bueno, eso es un mérito precisamente que tiene su fundamento en la aplicación de postulados de una socialdemocracia moderna. Muy bien. Eso, y en relación a lo segundo, pues nosotros tenemos un control, y esto más brevemente, un control de los recursos muy serio ya, gracias a Dios. Es parte de la experiencia que fuimos tomando como partido. De aquí, de hecho, yo estoy saliendo a firmar cheques, porque los dineros de las tendencias se depositan en las cuentas del partido, ahí se regula, y de ahí, una vez que han sido autorizados por el partido y investigados y revisados, se le gira a las tendencias. Entonces, ahora, por la experiencia que tenemos como partido, los controles, y en esto aprovecho para felicitar a Paulina y a Marco Cercone, a Paulina Ramírez y a Marco Cercone, la tesorera y el subtesorero del partido, que han hecho una labor de fiscalización y de orden de las finanzas del partido muy grande. Sin embargo, hay uno de los precandidatos que sí está haciendo cuestionamientos en el sentido de busquen cuál es el origen de los aportes de campaña, ¿verdad? Los aportes económicos de algunas de las tendencias, y eso también, sobre todo de cara a un electorado que está cada vez más desafectado, desligado de la política, porque la ve como algo malo, como algo corrupto, pues sí debería existir alguna forma de hacerle llegar a la ciudadanía precisamente esa transparencia y esa claridad de que esos aportes económicos no van a significar de ninguna manera un compromiso a futuro, ¿verdad? Que podría cuestionar también esos principios del partido, esos principios ideológicos. Yo podría aceptar, digamos, que la teoría socialdemócrata, la ideología socialdemócrata, para llamarlo de esa manera, no es un documento en piedra, y que es un documento que se aplica y se interpreta y se reinterpreta de acuerdo a la realidad política. Estamos de acuerdo. Recientemente se ha reunido la Internacional Socialista, Socialdemócrata, en Cartagena de Indias, en Colombia. Allí fue nombrado vicepresidente de la Internacional Socialista Bernal Jiménez Monge, miembro del Partido de Liberación Nacional, que fue presidente. ¿Qué distingue hoy, así, si usted pudiera señalar brevemente lo que es el planteamiento socialdemócrata de la conferencia actual del 2017 en relación a esa evolución que ha habido de la socialdemocracia? Estamos de acuerdo que esa intervención estatista, un montón de cosas pueden estar hoy superadas en términos de la práctica política, como usted lo señala, pero ¿qué es lo novedoso en ese planteamiento socialdemócrata que ofrece el Partido Socialdemócrata de Costa Rica, que se llama Liberación Nacional? Muy bien, antes de que responda, permítame hacer una pequeñísima pausa y venimos con don Fernando Zamora y su respuesta. Las mejores cosas de la vida me han sucedido leyendo. Un mensaje de Diario Extra. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Muy bien, continuamos en Tribuna Política y don Fernando, por favor, su respuesta a la pregunta de don Vladimir. Bueno, en realidad son muchos elementos, pero voy a tratar, en virtud de que hemos venido hablando del tema de política económica o de la relación Estado-economía, podríamos definir que una de los cambios fundamentales o de las evoluciones fundamentales que ha tenido la socialdemocracia en los últimos años es que, por ejemplo, en el siglo XX
los socialdemócratas aún creíamos en un Estado directamente interventor en la economía. Doy un ejemplo porque esto es un programa de segundos. Doy un ejemplo. Por ejemplo, el Estado empresario es una buena ilustración al respecto. Y nosotros vimos que en el caso de Costa Rica, los socialdemócratas lo implementamos, sobre todo en el gobierno de Daniel Oduber. Y Daniel Oduber en ese gobierno desarrolló desde el Estado empresas para que estas empresas prácticamente se desarrollaran y evolucionaran desde el Estado, a partir del Estado y manejadas por el Estado. Así nació Codesa, así nació Alunasa y una serie de subsidiarias que funcionaban, y aún todavía tenemos algunos retazos de ese concepto de Estado empresario con un esquema totalmente, digamos, verticalista, como lo es, por ejemplo, Recope, que es una empresa manejada por el Estado. Hoy, ese esquema ideológico, digámoslo así, nadie se le ocurriría decir que el Estado tiene que involucrarse en cosas como esas, de crear empresas de su propia mano. Pero sí creemos, a diferencia de los liberales o neoliberales, sí creemos que el Estado debe seguir interviniendo, pero con una forma de intervención diferente. Hoy el Estado debe ser un Estado regulador, no ultra regulador, pero sí regulador, un Estado que intervenga para promover la distribución de la riqueza a través del fortalecimiento de la economía social, ¿verdad? Nosotros hemos venido, por ejemplo, promoviendo en los últimos años un proyecto de ley a través de la diputada Marta Arauz, redactado por ella y conjuntamente con la asesoría de algunos ideólogos del partido, entre los cuales está don Francisco Morales, en donde, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo una ley para establecer el fortalecimiento del sector de economía laboral, ¿verdad? De tal forma que el motor de la economía costarricense vuelva a ser entidades como las mutuales, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo comunal, que tengan una intervención más fuerte en la economía, un apoyo más fuerte del Estado hacia su desarrollo económico, pero no directamente manejadas por el Estado, aunque sí promovidas y de alguna forma incentivadas y reguladas por el Estado. O sea, nosotros como socialdemócratas seguimos creyendo en la distribución, seguimos creyendo en, digámoslo así, de alguna forma en esa mano no invisible, ¿verdad? Los liberales hablaban de la mano invisible, nosotros hablamos de una mano visible del Estado, pero no para ejecutar de motu propio. A pesar de que un precandidato sí hable de que hay que dar ciertas libertades y que el Estado tiene que permanecer completamente fuera. Nosotros somos un partido en donde no limitamos la participación a ningún tipo de visión ideológica, ¿verdad? Dentro de un esquema socialdemócrata, siempre y cuando no asuma una posición radical o extremista y se encuadre dentro del esquema socialdemócrata. Por supuesto que hay compañeros, es cierto, yo se lo tengo que reconocer, hay compañeros que tienen una visión muy, digámoslo, si podría utilizarse el término en este sentido, muy conservadora de lo que es la socialdemocracia. O sea... muy conservadora y algunos muy liberal de lo que es la socialdemocracia. Igual, exactamente. Podemos tener desde compañeros que tienen una visión profundamente conservadora de la socialdemocracia y que critican, y lo sabemos, y compañeros que están en lisa criticando que por qué el Estado no hace todo de propia mano, incluso compañeros que tienen posiciones un poco radicales. Recuerdo haber participado en un chat del partido donde a mí como secretario general y a los tesoreros y a los organizadores se nos criticó y se nos atacó que por qué hacíamos el Congreso en unas instalaciones que eran propiedad de la empresa. Don Fernando, justo tenemos 2 minutos y en torno al tema del Congreso, usted como responsable directo de este Congreso, ¿qué sale en materia ideológica y programática de este Congreso? ¿Qué sale novedoso
¿Y qué considera usted de todo ese proceso del Congreso que puede salir, que se puede implementar en el 2018 para el Estado costarricense? Bueno, lo más revolucionario, digámoslo así, fue una determinación, una vocación, una determinación radical por las energías limpias. Si vemos los postulados del Congreso en ese sentido, yo podría decir que Liberación Nacional es el Partido Ecologista de Costa Rica, ha asumido una posición radical por las energías limpias. Nosotros creemos en la revolución energética de este país. Costa Rica a mediano plazo debe ser libre del chantaje petrolero y hay una absoluta determinación del partido a ir hacia ese camino, ¿verdad? Eso por lo menos de lo más radical en lo positivo que vimos en el Congreso fue esa posición del partido. Y bueno, a mí me parece que es una posición novedosa, una posición desde el punto de vista de que la izquierda sería el cambio. Bueno, es una posición de izquierda muy clara, de optar por las energías limpias y de que el país y el partido debe tomar y debe asumir todas las disposiciones y todos los proyectos que vayan en función de sustituir las energías de combustibles fósiles por energías limpias a mediano plazo. ¿Le molesta a usted que José María Figueres haya dicho en alguna ocasión que Liberación debería ser un partido más a la izquierda y más socialdemócrata? Vea, le voy a decir cuál es mi posición personal al respecto. Creo que esos conceptos de izquierda o de derecha son conceptos que están siendo superados ya. O sea, ¿qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? Bueno, le doy un ejemplo, el caso de las energías limpias. ¿Eso es ser de izquierda o de derecha? Alguien de izquierda me diría, eso es ser de izquierda porque es algo revolucionario, un cambio, y conforme al nuevo concepto o al viejo tradicional concepto más bien de izquierda es todo lo que propone hacia el cambio. Entonces, desde ese punto de vista, las energías limpias es un concepto de izquierda. Ahora bien, si otra persona me dirá, no, eso no es un concepto de izquierda. Si todas las energías limpias están siendo en el mundo desarrolladas por el mercado, por la empresa privada, eso es un concepto de derecha, ¿verdad? Entonces, como vemos, Costa Rica y muchos de los postulados de Liberación Nacional, por ejemplo, van hacia la socialdemocracia, hacia las energías limpias. ¿Eso es una socialdemocracia de izquierda o de derecha? Pues en realidad podríamos decir que es de las dos desde esa perspectiva. Y desde esas distintas posiciones y perspectivas que usted señala, de no solamente los precandidatos, ¿qué va a hacer Fernando Zamora el 3 de abril cuando uno de esos precandidatos sea el candidato de Liberación Nacional, con esa variedad y diversidad de opiniones? ¿Qué es lo que van a hacer para unir a la familia liberacionista, como ustedes lo señalan? En 2 segundos, porque el tiempo se nos fue. Trabajar muy duro por la unidad del partido. Montar el hospital en la Casa Verde. Exactamente. Ok, perfecto, ya le ayudamos. Muy bien, señores, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Le queremos invitar para la próxima semana que estarán aquí en este espacio los candidatos Sigifredo Aiza, José María Figueres, Antonio Álvarez de Santi. Por asuntos de agenda, el señor Rolando González dice que no puede estar en este espacio, así es que estaremos con 3 de los precandidatos y nuestros analistas estarán realmente invitándole a usted y haciendo un análisis de cada una de las entrevistas el día viernes. Así es que cordialmente invitados para la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Argentina, mil gracias. Que la pasen muy bien.